En este domingo 14 del tiempo ordinario, nos encontramos con el misterio de la incredulidad. El domingo pasado hemos visto ejemplos de fe de la hemorroísa de Jairo, y hoy sus propios paisanos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, Jesús vuelve a su ciudad, a su patria, a Nazaret, y muchos discípulos lo seguían porque en Cafarnaúm han visto sus milagros. Y llegado el sábado, enseña en la sinagoga, como es su costumbre de Jesucristo, pero la gente que lo escuchaban, que son sus paisanos, se preguntan asombrados. Es cierto que su predicación causa asombro, sus milagros causan asombro, pero este asombro, en caso de sus paisanos, no les lleva a la fe, sino al rechazo, al desprecio. ¿De dónde saca todo eso? Es la pregunta que se hacen. ¿Dónde aprendió toda esa sabiduría y esos milagros? Sus paisanos se preguntan de quién aprendió Jesús, quién es su maestro. Era costumbre en Israel que un rabino aprendía de otro rabino. San Pablo es discípulo de Gamaliel, pero Jesucristo no ha estudiado en ninguna escuela rabínica, y se preguntan de dónde ha sacado, cuando el origen de la predicación y de sus milagros de Jesucristo está en Dios, no en un hombre. Los paisanos de Jesús todavía van más allá, llegan a un desprecio, a decir que Jesús es hijo de María y sus hermanos y hermanas viven en Nazaret con ellos. Decir a un hombre por su genealogía normalmente pasaba por el papá, la genealogía. A Simón Pedro le dice Jesús en Mateo 16, Bar-Jona, ¿no? Pedro, hijo de Juan. Pero decirlo hijo de María, algunos exégetas dicen que está hablando de la concepción virginal de María, pero en el contexto literal histórico es un desprecio llamar a un hombre por su madre, decir hijo de María es un desprecio a Jesús. Por eso, Jesús, frente a todo esto, Jesús mismo dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra. Jesús sabe que lo han despreciado, Jesús sabe que lo han insultado, que nadie puede ser profeta en su propia patria. Y se asombraba, se admiraba de su falta de fe. Digámoslo así, es un fracaso rechazado, el fracaso a todos que nos da miedo. El profeta Ezequiel en la primera lectura recibe una misión de parte de Dios. Dios elige, llama y le dice que le envía a Ezequiel a Israel, que es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de corazón duro. Israel y sus hijos, que son obstinados, testarudos, pero a ellos les envía Dios a Ezequiel para que Israel no diga que Dios guardó silencio, para que Israel no se justifique diciendo que Dios los abandonó. Y Dios le dice, esto dirás. No importa por ahora el contenido del mensaje. Lo importante es que Dios habla por Ezequiel en medio de Israel, un pueblo de dura cerviz. Aunque te escuchen o no te escuchen, le dice aún más, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Igual que Jesucristo, aunque los paisanos de Jesús no lo acepten, ellos saben que hubo
un profeta, más que un profeta. El Mesías estuvo en medio de ellos. Queridos hermanos, también para nosotros esta es una lección de esperanza. Aunque todo aquí se secularice, aunque nos apartemos de la iglesia de Jesucristo, ninguno puede justificarse diciendo que yo no tuve la ocasión de escuchar a Dios, porque en medio de la dureza del corazón, en medio de la obstinación de cualquiera de nosotros, Dios sigue hablando, aunque seamos sordos para acoger, tengamos el corazón duro para poder ver la presencia de Dios. Siempre habrá un profeta, como Ezequiel, siempre habrá alguien que nos anuncie de parte de Dios, y Dios seguirá hablando, nos seguirá hablando por su Hijo, que es su verbo, su palabra. Como decía San Juan de la Cruz, todo lo que Dios ha querido decirnos, nos lo ha dicho por medio de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, que tengan un buen domingo, que el Señor les bendiga a todos.